Muy bien. Continuamos, jóvenes, con la pregunta número 46. Dice la pregunta número 46, observe el siguiente triángulo. Observe el siguiente triángulo. Y tenemos un triángulo más o menos así, que aquí dice 10U, aquí tiene una Q mayúscula, una P mayúscula, una R mayúscula, una P minúscula, 20 unidades, acá tiene un ángulo de 115, acá tiene un ángulo de 40 y acá tiene un ángulo de 25 grados. Bueno, dice, observa el siguiente triángulo y luego dice la pregunta, de acuerdo con él, ¿con cuál de las siguientes expresiones es posible calcular la longitud del lado P? P minúscula. Bueno, miren, jóvenes, unas aclaraciones. Para empezar, las letras que te dan acá en los vértices por fuera nada más son para pantallarte, ¿ok? Normalmente en un triángulo en matemáticas, si un vértice tiene una letra, el lado correspondiente que está enfrente es la misma letra pero en minúscula. Digamos que este es P mayúscula, P minúscula. Si este es R mayúscula, acá sería R minúscula, pero no me interesa eso. Por lo tanto, estas letras que tienes en las puntas están de más. Son para pantallarte nada más. Mira, ya las quité y ya se ve menos feo. Se ve menos apantallador. Tienes tres lados. Es un triángulo que no es rectángulo. Aquí vamos a aplicar lo que conocimos durante el curso como el teorema de los cosenos. Teorema de los cosenos. Que era donde habíamos dicho que nos teníamos que aprender un machote, un molde, una fixtura, como ustedes lo entiendan. ¿Ok? Digo machote y mi asistente de producción por allá se sonrojó. Teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos habíamos dicho que nos tenemos que aprender este machote. Mira, decía cuadrado es igual a cuadrado más cuadrado menos 2 coseno. Así. Si tú querías calcular, por ejemplo, en un triángulo, X triángulo, por ejemplo ese, ¿no? Si fueran ABC y tú quieres calcular este lado C, por ejemplo, vas a poner aquí C. ¿Qué me queda? Me queda A y B. A y B. Y luego se repiten. AB. Y luego el coseno del ángulo que está enfrente, que sería, pues sería gamma en este ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros, fíjate, nuestro machote aquí en la pregunta sería cuadrado es igual a cuadrado más cuadrado menos 2 coseno. Yo quiero calcular el valor o la longitud del lado P, de P, así que de este lado va a ir P, y luego mis otros lados serían 20 unidades y 10 unidades, 10 unidades, 20 unidades, así que mira, 10, 20, y luego repito, 10, 20, y luego coseno del que está enfrente, el que está enfrente de él es 40 grados. Y esta sería tu expresión, pero volteas, ¿qué se me quedó aquí? Pero volteas a las opciones y no hay ninguna expresión igual que esta. Bueno, era una trampa que habíamos mencionado cuando vimos el tema. Si aquí está el cuadrado, si está el cuadrado, ¿cómo pasa? Pasa como raíz. El cuadrado pasa como raíz y ya me queda solita la P. Mira, así. Entonces aquí adentro de la raíz iría todo esto. 10 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2, 10, 20 coseno de 40 grados. Ahí está, mira. Y esta sería tu respuesta. Revisas tus opciones y ahí viene marcado con la letra A. Ahí en las opciones de tu guía. Esta es la pregunta número 46 de tu guía. En este tipo de preguntas del teorema de los cosenos no te van a pedir el resultado. Siempre te van a pedir solamente la expresión con la que lo podemos calcular. Vaya, esta es tu respuesta. Ya no ocupamos elevar el 10 al cuadrado ni el 20 al cuadrado. No ocupamos sacar un resultado.
Hasta ahí es tu respuesta, solo me piden la expresión. Por eso es importante que solo se aprendan la fórmula y aprendan a vaciarle los datos del triángulo aquí en la fórmula. Cópienselo. Dice la pregunta número 47. Dice, cuando en un triángulo oblicuángulo se proporcionan las longitudes de los lados A y C y el ángulo beta comprendido entre ambos la longitud del lado B se obtiene con la fórmula. Ok, mira, vamos por partes. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es aquel que tiene un ángulo oblicuo. Un ángulo oblicuo es un ángulo mayor de 90 grados. Para acabar pronto, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto, como el de la pregunta anterior. Aquí me quedó todo chueco, pero imaginemos que me había quedado derechito. Como el de la pregunta anterior. Ahí está. Ese sería un triángulo oblicuángulo. Y vamos a imaginar que tenemos los lados A, B, C. Obviamente tú sabes que el que está enfrente de A es alfa, el que está enfrente de B es beta y el que está enfrente de C es gamma. Entonces, dice, cuando en un triángulo oblicuángulo se proporcionan las longitudes de los lados A y C, este y este, y el ángulo beta comprendido entre ambos, este es el ángulo beta. ¿Cómo obtienes la longitud del lado B? Es lo mismo que vimos ahorita. Siempre que tengas un triángulo donde no tenga ningún ángulo recto, y para esto tengas que utilizar el teorema de los cosenos, tenemos que sabernos el machote. ¿Cuál es el teorema de los cosenos? Teorema de los cosenos. Bueno, pues dijimos que es cuadrado es igual a cuadrado más cuadrado menos 2 coseno. ¿Cuál quieres calcular? El valor del lado B, ¿no? Entonces B va aquí afuera. Por lo tanto, acá van los otros que tengo. AC. Y luego repito, AC. Y luego coseno. ¿Coseno de quién? Coseno del ángulo que está enfrente, que es este. Coseno de beta. Y esa es tu expresión, mira. Ese es el resultado. Ahí no te lo pasan como raíz, así tal como está ahí. Ahí viene ya en tu guía con la opción D. En la pregunta número 47. Copiénsenselo. Dice la pregunta número 48. Observe el siguiente triángulo y tenemos un triángulo así. Desde ahí nos damos cuenta que es un triángulo que no tiene ningún ángulo recto. Y dice acá, letra Q, 10 unidades, letra R, un ángulo, ángulo gamma. Acá dice 60 graditos. Acá dice 5 unidades. Acá tiene una P mayúscula, aquí tiene una Q minúscula. Así. Y dice, igual que hace dos preguntas, de acuerdo con sus datos, de acuerdo con sus datos,
con cuál de las siguientes expresiones es posible calcular el valor de Q. Así. Y ya me vienen ahí mis 4 expresiones, ¿no? A, B, C, D. Ok, es fácil, mira, desde que te das cuenta que no tiene ningún ángulo recto de 90 grados. ¿Cómo identifico el ángulo recto? Bueno, sabes que es una escuadrita, pero siempre en el examen, en los dibujos, en cualquier ejercicio, te van a marcar así con un cuadrito el ángulo recto. No tiene cuadritos adentro. De hecho, acá de arriba decía beta, así. Entonces no tiene ningún cuadrito, no hay ningún ángulo recto, no hay ninguna escuadra. Automáticamente eso me dice que es para el teorema de los cosenos. Y el teorema de los cosenos, yo me acuerdo que el machote dice cuadrado es igual a cuadrado más cuadrado menos 2 coseno. Yo quiero calcular el valor del lado Q, que es este. Así que entonces esa Q la voy a poner acá. ¿Qué otros lados me quedan? Acuérdense que estos son para pantallarte. Mira, las letras mayúsculas de las puntas son para pantallarte. Me quedan el 10, el 5. No importa si pones 10, 5 o 5 y 10, no le hace. Y luego acá se repiten otra vez 10 y 5. Y al último, el ángulo, el coseno del ángulo que está enfrente. Si este es Q, el ángulo es 60 grados. Y técnicamente ya terminé, pero cuando volteas a las opciones en ese momento, ves que ninguna está así. ¿O sí? No, ninguna está así tal cual, a todas les falta algo. Entonces, 3 de las opciones traen raíz. Este cuadrado se pasa como raíz. Y entonces al quitarlo, ya me queda solita la Q. Y acá me queda 10 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2, 10, 5 coseno de 60. Y ese es tu resultado, el que viene ahí en las opciones. La de arriba también sería una respuesta, pero no está en las opciones. Ya cuando el cuadrado lo pasas como raíz, así es como viene ahí en tus opciones. Y viene marcado con la opción A. En tu guía es la opción A de la pregunta número 48. Ya casi vamos terminando. Pregunta número 48. Ahí está marcado. Es igual que la pregunta número 46 que hicimos, nada más la figura, el triángulo era diferente, el dibujo era diferente con diferentes unidades, pero es lo mismo. Es acordarte del teorema de los cosenos, acordarte del machote, que es lo más importante. ¿Cómo era el machote? Decía, cuadrado es igual a cuadrado más cuadrado menos 2 coseno. Y aquí mete los valores. Un valor aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y acá el ángulo que está enfrente. Bien, miren jóvenes, vamos a resolver o vamos a verificar las preguntas 49, 50 y 51 todas de un jalón. ¿Por qué? Porque todas corresponden al mismo tema. En el tema de la función exponencial, la gráfica de la función exponencial. Función exponencial. En tu examen te vienen siempre, de estas 3 preguntas que están en la guía, te debe de venir de cajón una de esas 3. A veces te vienen 2, incluso a veces en el examen te vienen 3 preguntas, esas 3 preguntas. Bueno, la función exponencial es una función de la forma y es igual a b a la x. Ese digamos que sería su fórmula o su representación de la función exponencial. Siempre me va a salir una gráfica con una curva así o con una curva hacia el siguiente lado. Eso depende nada más de los valores que tenga la b. Si me sale hacia un lado o hacia el otro, los valores que tuviese esta vez. Pero tú en el examen no vas a graficar una función exponencial. La función exponencial tiene 3 características, vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerlo aquí, este es X, este es Y, no se les olvide, este es X y este es Y. La función exponencial tiene 3 características.
La primera, o bueno, una de ellas dice, y es igual a 1 cuando x es igual a 0 para todo valor diferente de 0. Bueno, así no. Para todo valor de b no es igual a 0. Y es igual a 1 cuando x es igual a 0 para todo valor de b diferente de 0. La segunda característica dice que la función es positiva. Porque la función siempre está por arriba del eje X. Nunca cruza hacia la parte negativa. Siempre está por arriba. Nunca pasa para acá para abajo de la y negativa. Y la tercera característica dice que 0 menor que b menor que 1. A veces dice 0 menor que b menor que 1 o 0 menor igual que b menor igual que 1. Así. Vamos a dejarlo con el puro menor para que no se enrede. 0 menor que b menor que 1. Ok. En el libro vienen más características de la función exponencial. A mí me interesa nada más que ustedes se graben estas tres características. En cuanto tú veas una curvita de estas, tienes que recordar de memoria estas tres características. Una de estas tres tiene que venir en tus opciones de respuesta en el examen. ¿Ok? Solo tiene que decir esto, porque hay ocasiones que te ponen, no sé, la función es positiva cuando x o cuando b es mayor que 1. Le agregan algo más acá. Si tiene algo más después de la función es positiva, ya está mal. Las características son y igual a 1 cuando x es igual a 0 para todo valor de b diferente de 0. La función es positiva y 0 menor que b menor que 1. Cuando tú veas una de estas grafiquitas en tu examen, ahí en tu guía, fíjate cómo viene cada pregunta. En cuanto veas la curvita, sabes que tienes que buscar una de estas tres características. Ya viendo la pregunta que viene en la guía, dice, observe la siguiente gráfica, ahí está la curvita. De acuerdo con ella, ¿en cuál de las siguientes opciones se menciona una característica de la función y igual a b a la x? Entonces nada más hay que buscar una de estas tres, mira. La A dice, si b menor que 1, no, nada que ver. La función tiende a infinito, no. Y es igual a 1 cuando x es igual a 0 para todo valor de b diferente de 0. Así que es la C. La 49 es la opción C. La pregunta número 50 dice, observe la gráfica y ahí ves la curvita, mira. De acuerdo con ella, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la función que se muestra es verdadera? Una característica. ¿Solo para x mayor que 0 la función es positiva? No. ¿Para x menor que 0 la función es negativa? No. ¿La función es decreciente? No está ahí. La función es positiva. Aquí está, mira. La función es positiva en la pregunta número 50. La pregunta número 50 es la opción D. Y la pregunta número 51 dice, observa la siguiente gráfica y ahí está la curvita, mira. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la función es verdadera? Ahí en la D dice 0 menor que b menor que 1. Así que la 51 es la opción D. Ahí está, mira. Esas tres preguntas las sacamos con este pizarrón. Solamente tienen que memorizarse esas tres características que apuntamos ahí abajo. Cópienselo. Miren, dice la pregunta número 53 y la última de la guía. La 52 la brincamos porque viene ahí nada más como pregunta y respuesta, ¿ok? Dice pregunta número 52, tal, y abajo está la respuesta. ¿Ok? Para no enredarlos porque es un tema muy enredoso que pues no vi caso meterles ese tema durante el curso normal. Y pues aquí igual los confundiría si tratamos de desarrollarles. Es pura teoría, es desarrollo. Por eso nada más viene pregunta y respuesta como se aprende en una guía. La pregunta número 53 dice, observe la gráfica y aparece esta gráfica. Ya sabes que este es el eje X, este es el eje Y, o coseno, seno, como le quieran poner, ahí viene X y Y. Y luego aquí dice menos 1, y acá pues trae esta coordenada, ¿no? En este punto. Y dice, de acuerdo con sus datos, ¿cuál es el valor de secante de alfa? Porque aquí, esto que está aquí es el punto alfa, dice el dibujito.
el punto alfa. ¿Cómo calculo la secante de alfa? Bueno, recuerda que una coordenada es XY. Una coordenada es XY, ¿no? Por lo tanto, en el X, este pedazo le mide 2. Y en el Y, este pedazo, porque es equivalente al pedazo de acá, le mide raíz de 12. Así que yo tengo ese triángulo, mira. 2 y raíz de 12. Tengo que encontrar el valor del lado C. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde este 2 es A y este raíz de 12 es B, y allá está la C, ABC. Entonces C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. La A vale 2 unidades, dice ahí. La B vale raíz de 12. ¿Cuánto es 2? Ah, bueno, aquí va C cuadrada. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Pues 2 por 2, 4. Aquí no vas a multiplicar 12 por 12. Dice raíz de 12 al cuadrado. Si recuerdan matemáticas 2, la raíz se elimina con el cuadrado. Son contrarias. Raíz cuadrada y elevar al cuadrado. Así que, ¿se acuerdan del pedo? Y me queda solamente el 12. Ahora, 4 más 12 son 16. Este cuadrado se pasa como raíz. Y entonces la raíz de 16 es 4. Ahí está. La raíz de 16 es 4. Ahora ya tengo que la C vale 4. Ya tengo que aquí vale 4. Y yo quiero calcular de aquí la secante. Tenemos que recordar otra cosa, mira. Seno, coseno, tangente. El orden que teníamos. Seno, coseno, tangente. Cosecante. Secante y cotangente. Entonces el seno era opuesto entre hipotenusa, el coseno era adyacente entre hipotenusa, la tangente es opuesto sobre adyacente. Las de este lado son aquellas mismas pero al revés. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto, la secante es hipotenusa sobre adyacente. Esta es la que ocupo, mira, secante. La secante es igual a hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa dice que vale 4. El adyacente dice que vale 2. 4 entre 2 a 2. Ahí está la respuesta, mira. Y ahí viene esa respuesta en tu guía con la opción D. Ahí está lo que tenemos que hacer. Se ve apantallador, pero pues si lo practican ya lo tienen aquí resuelto, solo hay que practicarlo. Cópienselo, jóvenes.